Entonces, como ya hemos mencionado, 1 Timoteo es lo siguiente. Este versículo es: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces, como la idea es poder tomar el consejo del apóstol Pablo a Timoteo de leer, ocuparse en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces, ocuparse en la lectura, en este caso la palabra lectura en el original habla de una lectura pública, pero lógicamente también va a hablar de una lectura privada para dar una pública. También habla de una exhortación que hace la referencia con relación a lo que es una predicación, un consejo o algo para que la persona vuelva a Cristo. Y lo último, que es la enseñanza. Y la enseñanza, pues ya conocemos nosotros que es enseñar a la persona a cómo andar en los caminos del Señor Jesucristo. Entonces, basado en esto, vamos a tocar lo que corresponde a Marcos 4, 2 al 3, que es parte de lo que venimos hablando con relación al reino de los cielos. Entonces, conforme a lo que hemos estado viendo acerca de los reinos de los cielos, que fue el tema que tocamos la vez anterior, de buscando primeramente el reino de los cielos y su justicia. Entonces tenemos lo siguiente, y dice de la siguiente manera: y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Entonces, ¿cómo va relacionado esto con lo que vimos la vez anterior? Porque la idea es de que los temas que vayamos hablando, nosotros busquemos ponerlo por práctica o por obra, ¿verdad? Realmente es el sentido que Jesucristo nos ha enseñado acerca de sus enseñanzas. Inclusive, cuando Jesús le dice a los apóstoles: id y haced discípulos, dice enseñándoles a guardar todo lo que yo les he enseñado. Entonces, una de las cosas nosotros para poder predicar o enseñar el Evangelio de Cristo, que realmente son dos cosas: la predicación y la enseñanza. Cuando dice ir y predicar el Evangelio a toda criatura, habla de una predicación. Pero cuando habla de ir y hacer discípulos, habla de enseñarles, que no es lo mismo, aunque parecen lo mismo. La predicación es más el hecho de hacer que la persona se convenza de que algo es verdadero y que eso luego lo impulse a la enseñanza. Por eso es la diferencia. Entonces hay personas que cuando están en la iglesia quieren que se les enseñe, pero realmente se está predicando. Y a veces por eso se toma otros tiempos de discipulado o en las casas y demás para dar la enseñanza. O algunos ponen como doctrina básica otros aspectos. Entonces, basado en eso, es la idea de que nosotros siempre busquemos de que lo que oigamos o lo que Dios nos ha enseñado a través de diferentes personas es llevarlo a la práctica. La vez anterior fue buscando el reino de Dios y su justicia, y hablamos acerca de ver a Jesús, lo que dijo y su comportamiento para nosotros llevarlo a la práctica. Entonces, por eso es la parte de hoy, de la parte de la enseñanza, por así decirlo, de lo que vamos a ver acerca de Cristo Jesús, de cómo comenzar a buscar el reino, solo que una sección más separada. En este caso dice que Jesús les enseñaba por parábolas muchas cosas. Entonces, en este aspecto vemos a Jesús que comienza a enseñar acerca del reino de los cielos. Y dice que les enseña muchas cosas en parábolas. Jesús regularmente utilizaba las parábolas para enseñar lo que correspondía al reino de los cielos. Y las parábolas a veces se consideran como unas semejanzas. Algo semejante a. Y lo interesante que Jesús dice, y les decía en su doctrina. Cuando habla de les decía en su doctrina no es necesariamente enseñanza. Muchas personas han considerado que la doctrina es una enseñanza, pero no es totalmente cierto. Realmente una doctrina es una forma de vivir, que esa forma de vivir se enseña, pero a veces se habla como una enseñanza de cómo vivir, pero realmente es al revés, porque si yo no vivo algo, no lo puedo enseñar efectivamente. Por eso que hay mucha teoría, inclusive a veces en la universidad pasa. A uno le hablan un montón de teoría, un montón de cosas, y ya cuando uno llega a los trabajos, uno dice, no tiene nada que ver con lo que me enseñaron. O sí tiene que ver, pero esto es como que la cúspide o la punta del iceberg, como muchos dicen. Entonces, para poder enseñar bien, realmente nosotros tenemos que vivirlo primero para saber después cómo enseñarlo. En este caso Jesús dice, y les decía en su doctrina. Y luego dice, oí de aquí, el sembrador salió a sembrar. Entonces, ¿qué pasó? Jesús les enseñó a ellos conforme a la forma de vida de ellos. Es decir, Jesús tomó, ustedes lo que hacen es sembrar constantemente. Voy a agarrar esto y les voy a enseñar cómo es con relación al reino de los cielos. Por eso se llama semejanza. ¿Por qué? ¿Y Jesús por qué pudo hacer eso? Porque la Biblia dice que todo lo que es fue hecho de lo que no se ve.
Es decir, que lo que no se ve es antes de lo que se ve. Entonces, como esto que se ve, que es el sembrar y cosechar, está en el reino de los cielos, pero no lo vemos. Entonces Jesús agarró la figura de lo que ellos constantemente vivían para enseñarles. Lo que inclusive muchas personas, cuando uno aprende idiomas, se habla de la asociación. Tomar algo que sabemos para poder entender de mejor manera algo que no sabemos. Por eso que a veces en nuestras mentes no casan ciertas cosas o no las logramos entender porque no las tenemos formadas. Entonces Jesús, sabiendo eso, les comienza a enseñar basado en lo que ellos viven, porque realmente la mayoría de personas sabían en ese momento cómo sembrar y cómo cosechar. Entonces comienza Jesús a enseñarles el reino de los cielos a través de la siembra. En este caso nosotros podemos tomar, por ejemplo, lo que corresponde a la tecnología, al internet y todas esas cuestiones, lo podríamos usar para enseñar acerca del reino de los cielos. Por ejemplo, yo podría decir, el reino de los cielos es semejante a un hacker que quiere violar un sistema, que quiere introducirse, y lo que hace a veces es dar muchas conexiones. Cuando un hacker quiere a veces entrar a un lugar, lo que hace es botar las cosas y le mandan demasiadas peticiones. Entonces, ¿qué hace el enemigo? A veces para nosotros botar nuestra fe, lo que hace el enemigo es lanzarnos un montón de comentarios, razonamientos y un montón de cuestiones para botar nuestro sistema, para botar nuestro entender, para botar nuestra fe. Entonces ahorita estoy tomando algo que está en la tierra para enseñar el reino de los cielos. Entonces Jesús constantemente hacía eso, enseñaba la palabra basado en lo que ellos vivían. Por eso cada vez que miramos las parábolas, son cosas que ellos viven. Por ejemplo, el reino de los cielos es semejante a una mujer que pierde una moneda y la busca. Cuando encuentra dice que se goza, porque eso era culturalmente de ellos, que cuando perdían esa moneda no se podían casar. Entonces cuando ya la encontraban se alegraba porque ya se podía casar. Entonces hablaba acerca del reino de los cielos. Entonces cada parábola que nosotros vemos y cada enseñanza que Jesús da, agarraba parte de lo que ellos vivían, hacía el match con lo que era, o la igualdad con lo que era el reino de los cielos, y comenzaba a explicar y enseñar. Por eso es importante cuando leer los evangelios para ver a Jesús mismo y lo que enseñaba y cómo lo enseñaba. Por eso también cuando se habla acerca de el que me escucha, lo compararé a una persona que coloca su casa sobre la piedra, no sobre la arena. Entonces ahí el Jesucristo constantemente nos habla muchas enseñanzas a través de la palabra. Entonces nosotros observemos a Jesús y también observemos cómo Él enseñaba. En este caso, nuestra doctrina. ¿Cuál es nuestra doctrina? Me levanto, me acuesto, voy a trabajar. Entonces Dios nos puede enseñar basado en ese entorno, nos puede enseñar a nosotros acerca del reino de los cielos. Es decir, cuando regularmente nosotros vemos en la Biblia o las personas cuando lo vimos predicando dicen estudia la Biblia, y a cada rato nos andan repitiendo que debemos estudiar la Biblia. Hay algo ahí bien importante, y el problema con a veces cuando se habla de eso, de que se estudie la Biblia, entonces cuando uno encuentra a cualquier persona dice no, es que hay que estudiar la Biblia. Pero regularmente las personas han tomado el hecho de estudiar la Biblia en el sentido de estar sentado con un diccionario griego y hebreo, con diccionarios de cultura, costumbres y un montón de cosas para estudiar la Biblia. Pero no es totalmente cierto. Esa es una de las formas para poder aprender la Biblia, pero no es la totalidad. ¿Por qué? Porque cuando uno busca en la Biblia cómo estudiar la Biblia, es decir, la misma Biblia le dice a uno cómo estudiarla. Hay dos formas. Está esa forma que regularmente nos han dicho a nosotros, que esa la encontramos en Lucas, cuando Lucas dice que encontró las cosas todas desde su origen y en orden para poder entregarla. Entonces, Lucas y Hechos son prácticamente un fruto del estudio de Lucas para dárselo a Teófilo y para que Teófilo aprendiera las cosas en orden y desde su origen. Y claramente él usó, si queremos llamarlo así, el método científico o algunas otras cosas para aprender todo lo que corresponde a Jesús. Y tenemos una obra hecha por Lucas que ha sido muy alabada en ese sentido. Y eso es lo que muchos teólogos o otras personas dicen de estudiar la Biblia. Pero tenemos otro caso que no es el término de estudio, de estar ahí quemándonos las pestañas, sino que es el término de la observación. Inclusive cuando uno estudia en la universidad le dicen a uno que está lo que es el método científico y empírico. Entonces, cuando hablamos de observación es como lo que las personas dicen del método empírico, porque el ejemplo más claro es el libro de Eclesiastés. Eclesiastés lo que hizo, dice que él lo que hacía era observar, dice, y todo lo que vi debajo del cielo es vanidad, vanidad de vanidades. Dice, y yo vi lo que había, y comienza a explicar lo que ve y lo que sentía. Entonces nosotros no solo podemos estudiar el reino de los cielos, agarrando el diccionario, agarrando la Biblia, sino que con ese conocimiento que tenemos, conforme a lo que vivimos, lo que nos rodea, todo lo que está, podemos aprender acerca de eso.
¿Por qué? Porque lo mismo hizo Jesús para enseñar. Entonces nosotros, pero por supuesto, no solo tenemos que enfocarnos en la observación y en la experiencia, sino también en el estudio. Es una cuestión ya equilibrada, de usar las dos para un complemento, porque hay personas que solo se sientan y leen y no viven, no saben lo que les rodea. Entonces esos dos puntos son. Por esa razón es de que yo decidí hoy tomarme este punto de lo que íbamos a hablar de 1 Timoteo 4:13, de la lectura, exhortación y enseñanza, para que comencemos a indagar en lo que es el reino de los cielos, que ya habíamos hablado la vez anterior. Resumiendo, vemos a Jesús. ¿Jesús qué hacía? Tomar lo que era la forma de vida, junto con lo que él conocía la palabra, para traer una enseñanza. Entonces nosotros así podemos aprender. Por eso es muy importante todo ese aspecto. Y eso se llaman manifestaciones proféticas. Todo lo que nosotros vivimos se manifiesta proféticamente. Absolutamente todo. Entonces cuando desciende, si uno lee la Biblia se da cuenta de lo que está pasando. Las situaciones, las dificultades, los estorbos, o inclusive las bendiciones de parte de Dios, etcétera, se van a manifestar, porque todo se manifiesta. Entonces, con esto, considero yo que también es importante que todos leamos la parábola del sembrador. Tal vez hoy no nos vamos a detener por el tiempo, pero sí considerar la parábola del sembrador, porque Jesucristo dijo que esta parábola es muy importante. Si nosotros queremos dar fruto en Cristo Jesús, tenemos que considerar la parábola del sembrador. Es decir, siempre nosotros nos dicen eso, pero a veces nosotros no lo llevamos a la práctica. Lo digo por mí, ¿verdad? Personalmente. Pero si nosotros realmente queremos dar fruto en Cristo Jesús, tenemos que enfocarnos en la palabra del sembrador, porque ahí nos dice a nosotros, ¿por qué es que no damos fruto? ¿Qué son las cosas que nos están impidiendo dar fruto? ¿Y qué hacer para limpiar el terreno para poder dar fruto? Entonces ahí está explicando prácticamente nuestra vida como creyentes. A veces nosotros decimos, ¿por qué estoy estancado? ¿Por qué me está pasando esto? Entonces prácticamente la parábola del sembrador lo explica. Y no solo el hecho cuando Jesús lo da, sino que Él da la explicación después. Entonces ya uno puede leer, preguntarle al Señor Jesús cómo lo aplica uno a la vida propia y se va a dar cuenta. Yo soy parte del terreno que está junto al camino. Yo soy parte de la persona que está afanada. Yo soy parte de la persona que tal vez recibo la palabra, me alegro, pero por la persecución la pierdo. Entonces ahí Jesús nos da claves y puntos para saber cómo entrar en la perspectiva. Y no solo la parábola del sembrador, porque si no hay muchas parábolas donde Jesús enseña acerca de eso. Pero el punto principal lo que quería ver es ver a Jesús, lo que estamos viendo, oír lo que Él dijo, que es lo otro punto que hemos visto las pasadas, y también lo que Él enseñó. Y por consecuencia, cuando nosotros tenemos esto, lógicamente cuando vayamos a enseñarle a alguien o hablarle algo de alguien de la palabra, vamos a tomar la doctrina que Él tiene. Por ejemplo, si alguien trabaja una pizza, si alguien trabaja en tecnología, inclusive en la universidad, Dios le puede poner unos ejemplos para enseñarle a las personas conforme a sus escenarios, conforme a sus doctrinas, conforme a sus formas de vida, porque cada quien tiene formas de vida diferentes. Y Dios nos puede llevar a poder enseñarles. Por eso vemos diferentes parábolas, y no solo en los evangelios, porque regularmente a veces cuando hablamos de parábolas solo ven los evangelios, pero realmente hay parábolas en el Antiguo Testamento. Inclusive la misma Biblia es una parábola de parábolas. O sea, la Biblia en sí misma es una gran parábola compuesta, por así decirlo, que está constituida de varias parábolas. Y esa parábola es enfocarnos en Cristo y ese crucificado, que en Él hay salvación. Entonces, ya basado en lo que hablamos de este segmento de 1 Timoteo y el cimentar del enfoque de ver a Jesús y los primeros pasos para poder comenzar a aprender de Cristo Jesús a través de la observación, el oír, la doctrina o las formas de estudio y demás, que pues hay otras cosas que tal vez en el camino vamos a ir viendo, que es el ministerio de la palabra y sus 5 composiciones para poder comenzar a aprender, que una de ellas es el estudio. O sea, muchos se enfocan solo en estudiar la Biblia, pero hay otras 4 cosas que se deben de hacer para completar el aprendizaje, el estudio de lo que es el ministerio de la palabra, para formarnos como verdaderos hijos de Dios y también para ser verdaderos siervos de Dios.